Muy buenas mis queridos amigos, ¿cómo estáis? Kimco me ofreció recientemente la posibilidad de tener una charla directamente con su director general en España, Carlos Wang. Y allá que fui, allá que me apunté, porque Carlos es el responsable máximo de una de las principales empresas motorísticas de este país actualmente por ventas y además tiene una visión privilegiada, como vais a poder comprobar, de lo que está ocurriendo en el mercado de las dos ruedas y específicamente en Asia y en China y en aquellos países en los que hay una auténtica revolución sobre la electrificación a dos ruedas. Él tiene una pata puesta, por decirlo de alguna manera, en el mercado español y otra la visión que le da la central de Kimco en Taiwán y en todo el mercado asiático. De hecho, ahora mismo Kimco está terminando y va a inaugurar la mayor fábrica, el mayor centro de producción de su historia de motocicletas, en el que la producción de vehículo eléctrico está muy presente y está muy diseñada y adaptada para el crecimiento de ese mercado. Así que sobre el mercado de las dos ruedas, que es muy importante en nuestro país, es uno de los mayores del mundo, y específicamente de lo que está viniendo sobre todo en el contexto de la electrificación y si hay futuro para las motos térmicas y en qué punto estamos en la evolución, charlamos, como digo, con Carlos animadamente en esta conversación que paso directamente a ofreceros. Espero que disfrutéis la entrevista y todo lo que nos cuenta Carlos sobre el futuro de las dos ruedas. Hasta otra, amigos. Pues Carlos, muchas gracias por darme la oportunidad de sentarme aquí en este plató improvisado que hemos montado, ¿no?, dentro de las oficinas de Kimco en España. Es un placer poder conversar directamente contigo. Nada más, danos cuatro datos, cuatro informaciones específicas para conocer un poco mejor a Kimco y a Kimco en España, para quien no esté muy ubicado. Bienvenido primero a nuestra casa, encantado de recibiros aquí. Kimco es una marca que lleva desde 1995 en el mercado español. Es, yo diría, casi de los últimos mercados europeos en hacer nosotros la incursión por aquel entonces. Países como Portugal e Italia empezaron 7 u 8 años antes de nuestra presencia en España. Y el resultado después de estos muchos años es fantástico, porque a nivel de cuota de mercado en España, con el segmento de scooter en torno a casi un 20% de cuota de mercado, nos posicionamos como la segunda marca en scooter en el pasado año, 2018, y esta cuota hace que Kimco dentro de Europa, es decir, lo que es España dentro de Europa, somos el país con la mayor cuota de presencia en todo el continente. Así que, bueno, el recorrido ha sido satisfactorio, diría yo, pero aún nos queda mucho camino y mucho por aprender por delante. Dentro de lo que es el mercado mundial de producto de motocicleta, específicamente scooter, que es lo vuestro, España es una plaza fuerte, es un lugar importante. ¿Qué particularidades tiene nuestro mercado respecto a otros países que puedan ser parecidos en cuanto a volumen o equivalentes? España es el cuarto país en ventas de motocicletas dentro de la Unión Europea. Estamos detrás de Alemania, detrás de Italia, detrás de Francia también. Sin embargo, España tiene cierta particularidad, y yo diría que la parte más acentuada es quizá en la cultura motociclística o motociclismo que tiene España. Es un país desde siempre con mucha tradición en cuanto al uso de la moto. No hace falta más que ver la parte de la cantera y la cuna de campeones que hoy tenemos dentro del panorama mundial a nivel de competición de motor. Y esto ha hecho que el mercado español siempre ha sido un mercado altamente maduro, entendido, de usuarios expertos y también con una alta carga pasional. Yo diría que en este factor, comparando con nuestro vecino francés, es más característico y más propio del mercado español. Perfecto. Y dentro de eso, mundo scooter, vamos ya al presente. Ha habido una gran evolución en el mercado. ¿Qué tendencias hay ahora mismo a las que está atendiendo Kimco? ¿Qué cosas ve, al margen de la electrificación, que vamos a hacer un punto de aparte, porque es uno de los fundamentales temas que me ha traído hasta aquí para poder charlar con usted o contigo? Conmigo. Hay como una polarización en el mercado, ¿no? Digamos que, por un lado, el mercado del producto, o aparentemente del producto, digamos, 125, económico, está madurando, y por otro lado estáis creciendo mucho en un producto más premium, más potente, que hasta la fecha no se había atendido tanto. ¿Es así? ¿Está el mercado, digamos, polarizándose, al igual que ocurre un poco con el mercado del automóvil, ¿no?
Sí, diríamos que en los últimos años, gracias a la apertura de lo que es la equivalencia de carnet B, a los 3 años puedes conducir una 125, esa equivalencia ha permitido que el mercado haya transformado de una forma muy significativa. Tengamos en cuenta que aproximadamente el 65% del mercado español está centrado en el segmento de 125. Y cuando hablamos de 125 hablamos básicamente de scooter. Por otro lado, es decir, los scooters de alta cilindrada, lo que llamamos maxi scooter o mega scooter, está ocupando un lugar cada día más destacado. Esto tiene que ver también con un tema generacional y posiblemente por un tema meramente de crecimiento o de maduración demográfico, hace que muchos usuarios que han tenido motos 2 o 3 a lo largo de su vida, pues en esta etapa están considerando, en vez de usar una moto de alta cilindrada de marchas con una alta carga a nivel de uso, manejo y pasional, esté enfocado hacia producto de más alta gama y que le complemente tanto en uso diario como en esa parte más lúdica. Este crecimiento está siendo muy significativo en el sector. De hecho, en los últimos años son muchas las marcas que participan. En los últimos 2 años ha habido muchos lanzamientos de productos nuevos y ha hecho que, digamos, crezca mucho dentro de ese segmento de alta cilindrada. Para nosotros es un segmento muy importante, no solamente porque es un segmento que está en crecimiento y seguirá en crecimiento, sino que a nivel de posicionamiento de marca también nos apoya en cuanto a la sostenibilidad de imagen de cara al resto de los usuarios. Perfecto. Dentro del mundo 125, equivalencia, como digo, es un mercado que es el que tira realmente del mercado de las motocicletas. Nos hemos recuperado ya del bajón de los tiempos de la crisis. No volveremos a ver los tiempos previos. ¿En qué situación estamos en ese sentido? No me atrevo si veremos los tiempos previos si comparamos con los años 2004, 2007, en que llegamos a tener aproximadamente todo el mercado español unas 400.000 unidades, más de 400.000 unidades, sumando al ciclomotor, pues es muy difícil de pensar de que el futuro podamos volver a esas cifras, ¿no? Hoy por hoy todavía estamos un poco lejos de lo que es la situación de sostenibilidad. El sector calcula que en torno a unas 250.000 unidades es lo que haría, digamos, biológicamente sostenible el sector. En ese sentido, todavía estamos con cierre de 2008, con unas 170.000, 180.000 unidades. Todavía nos falta un camino por seguir, que espero a lo largo de los próximos 3-4 años podamos ir alcanzando poco a poco, ¿no?, para todo el sector. Perfecto. Entre medias de esta recuperación aparece el fenómeno de la electrificación, que lo cambia bastante o puede cambiarlo todo, es decir, la fotografía de antes de la crisis y la de después puede que no vuelva a ser la misma porque la tecnología ha evolucionado. De hecho, aquí en Kymco habéis creado una unidad específica de bicicleta eléctrica, ¿no?, para empezar. Ahora hablamos un poco más de scooters, pero cuéntame un poco esta nueva unidad, digamos, de movilidad, de soluciones de movilidad. ¿Cuál es su concepto? ¿Cuál es su objetivo? Hace unos 6-7 años, Kymco creó una división, creó una empresa 100% capital de Kymco para hacer una primera incursión en el tema de los, alternativos a vehículos de combustión. Uno de los resultados de esa primera incursión fue la creación de la marca Clever de bicicletas eléctricas. Está enfocado a un usuario commuter, sobre todo con un producto de media gama y media alta gama. Y en este sentido irá complementando con otros artículos que también sirva para uso en cuanto a movilidad urbana sobre todo. Paralelamente a eso también se creó la división de motos eléctricas, vamos a llamar no combustión, porque en su momento había muchos proyectos y se creó la parte de no combustión. Resultado de aproximadamente unos 7-8 años a fecha de hoy de investigación y desarrollo es todo nuestro proyecto de vehículos eléctricos con baterías intercambiables, lo que ya conocemos como Ionex. Perfecto. Se da un fenómeno muy curioso que se puede ver en toda Europa, que digamos que ha adelantado un poco por la derecha todas las previsiones. Cuando hablábamos de scooters eléctricos, de repente aparece la solución de las bicicletas, que es una solución, digamos, más económica, que te da acceso a una movilidad de hasta 5 o 10 kilómetros incluso al día posible, pero todavía hay un fenómeno más radical, que es el fenómeno de los patinetes eléctricos. Cuando personalmente yo pensaba que el scooter eléctrico podía ser el gran boom de la movilidad,
este boom ha ocurrido, digamos, en un producto que ni siquiera se puede considerar un ciclo, ¿no? Un producto homologable con matrícula, etcétera. Realmente es un, entre comillas, reto que tenéis como empresa de scooters, que el patinete no os quite cuota de mercado respecto, digamos, al público más joven o que tiene menos ingresos, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros el asunto del boom de los patinetes? Yo lo veo desde un punto de vista comparativo de legislación. En cuanto a un vehículo es permitido circular en la vía pública, y no hablamos de las aceras porque eso está reservado para el peatón, si permite convivencia dentro de la vía pública debe de cumplir una serie de requisitos desde nuestro punto de vista. Nosotros hoy estamos vendiendo motos, ciclomotores y también bicicletas. Las bicicletas tienen una normativa en cuanto a la homologación europea y habla explícitamente de cómo tiene que ser y cómo ha de ser. Sin embargo, vehículos o elementos o vehículos, no sé muy bien cuál es la semántica adecuada de movilidad alternativa, pasa por encima de todas estas regulaciones y también comparte la vía pública. Por lo tanto, genera una serie de convivencias muy difíciles de asimilar para nosotros. Nuestro punto de vista es que el mix de transporte lo tenemos que tener en cuenta porque va a ser la realidad futura y la tendencia de consumo también va cambiando por la propia composición demográfica, pero hay algo elemental y es en cuanto a las homologaciones y legislaciones ha de ser equitativo para todo el mundo. Y creo que cumplir esa parte hace que sea fundamental para mantener, digamos, una ventaja real hacia el consumidor. Si no, creo que cualquier otro producto que no es necesario ni un tipo de homologación en materia de seguridad, emisiones electromagnéticas, borde saliente, como las muchísimas que cumple un vehículo eléctrico, pues hace que, digamos, la equidad en cuanto a comparación no sea muy fácil de asimilar, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí. En el caso de que, como parece, finalmente acabe definiéndose una normativa que regule perfectamente, como bien dices, esa nebulosa en la que están ahora todo este tipo de artilugios, ¿Kinko se plantea entrar en esos mercados? ¿Tiene producto o está desarrollando producto? De momento no. Nosotros tenemos proyectos que, lógicamente, en cuanto a papel o incluso a una modelización, podemos llegar a plantear. De hecho, los laboratorios de Kinko podemos ver o podemos imaginar cosas muy variadas y muy galácticas. Sin embargo, es decir, la realidad del mercado nos exige un cumplimiento y sobre todo un reto tanto comercial como un reto de rentabilidad. En este momento el tema de los patinetes u otros elementos, artilugios o vehículos no está dentro de nuestro planteamiento. Perfecto. Y hablando un poco de I+D, volvemos a la electrificación. Yo estos días estoy dando una charla a profesionales del mundo del automóvil en el que les explico que salvo que cambia radicalmente las cosas o alguien se saque un conejo de la chistera, estamos asistiendo a la última generación de motores diésel para vehículos de combustión para automóviles. Probablemente todavía van a aguantar 10 años más, pero es muy probable que no haya grandes inversiones ya para evolucionar el motor diésel. En el motor de combustión en motocicletas estamos ahora en el paso de una normativa euro a la otra. Estamos también ante la última generación, digamos, en vuestro laboratorio de I+D. ¿Se sigue trabajando en mejorar los motores de combustión? ¿En qué punto estamos, en concreto, en Kinko, en ese sentido? Se sigue mejorando porque el motor de gasolina, dentro de lo que es un pequeño motor generalizado de motos, da igual la cilindrada, estamos hablando de un motor de gasolina súper eficiente. En cuanto a términos de consumo, peso al que tiene que mover, velocidad al que se tiene que mover, el rendimiento es, sinceramente, hoy por hoy excepcional. No solamente tenemos que evolucionar por nuestra propia supervivencia, y creo que está bien aplicada esta palabra, sino que también la normativa que entrará en vigor en los sucesivos 4 años van a ser cada día más severos. De cara al año que viene ya tenemos la entrada en vigor de la nueva normativa de emisiones Euro 5. 2 años después posiblemente tenemos una primera fase de reducción de ruido, de otra fase de reducción de ruido, para que otros 2 años después, desde 2024 posiblemente entremos en otra fase de reducción de ruido. Es decir, en 4 años vamos a tener 3 etapas diferentes de regulación. Eso va a exigir que nuestros motores sean cada día mejores, más eficiente, y de que en cada litro de gasolina, o cada gota, mejor dicho, de gasolina, podamos sacar todavía más rendimiento, ¿no? Sí es cierto una cosa, los motores serán cada día más eficientes, pero también su coste de desarrollo, y es así, va a ser cada día más costoso.
llegará un momento en el que, en este momento no sabemos, en el que va a converger, digamos, los costes de desarrollo de las dos líneas, eléctricas o combustión. En ese momento posiblemente es cuando la eléctrica coja todavía mayor impulso sobre los motores de combustión. Esto, estamos hablando de emisiones directas, estamos hablando de ruido, nos lleva inevitablemente a hablar y pensar en electrificación, ¿no? Que es el gran ítem y donde está el gran, digamos, camino para el desarrollo. ¿En qué punto está KIMCO en ese sentido? ¿Podrías explicarme un poco el producto que estáis sacando, que vais a sacar, lo que viene a Europa? Digamos que, remontando a datos muy históricos, en 1999 sacamos nuestro primer motor eléctrico. De hecho, se expuso en la Feria de Motos de Milán y se llamó aquel modelo KIMCO Air. Lógicamente, la eficiencia en cuanto a intercambio de energía eléctrica a energía cinética era muy baja, ¿no? Pero sí fue nuestra primera incursión y además fue un proyecto que se hizo en colaboración con otra gran empresa norteamericana. Esta experiencia nos ha dado una serie de, digamos, fundamentos y también pozo tecnológico, y eso ha hecho que aproximadamente hace unos 7-8 años se creó realmente toda la división de eléctrica, o mejor dicho, como he dicho antes, la parte no combustión. El resultado de ese trabajo es el proyecto IONEX. IONEX lo que responde es a una realidad, a una posible realidad de uso, teniendo en cuenta de que las motos tienen ciertas limitaciones en cuanto a su espacio físico, y hoy por hoy sabemos que las células de batería, que prácticamente desde Tesla a KIMCO usamos casi todo el mundo las mismas, tu autonomía y rendimiento depende de la cantidad de batería o celdas que puedes albergar, ¿no? Y las motos tienen esa limitación. Por lo tanto, para escaparnos de esa limitación, lo mejor es disponer de una fuente muy, no voy a decir casi inagotable, de energía a suministrar. Y de esa idea nació el tema de los intercambiadores y las baterías intercambiables. Es un proyecto muy completo que ahora mismo se está implantando en algunos países asiáticos y bueno, estamos haciendo los primeros caminos reales en el mercado. Justo quería hablar contigo de Asia porque uno de los privilegios que tenemos aquí es contar con una persona que conoce muy bien cómo ha evolucionado ese mercado, en el que ha habido un salto, ¿no? Es decir, que han pasado quizá de un momento en el que estaban más atrasados en cuanto a producto a uno en el que están mucho más evolucionados que nosotros en lo que se refiere puramente a movilidad eléctrica. Sí, pero antes de hablar un poco más de eso, cuéntame en qué consiste estas pruebas piloto de intercambio de baterías. Yo he podido ver algunos vídeos con unos módulos, ¿no?, en los que básicamente tú sacas tu batería como un cubo, la pones a cargar, colocas... ¿Cómo se está estudiando? Imagino que en determinados hubs o puntos clave en la ciudad. Cuéntame un poquito más. Actualmente en la ciudad, vamos a ver, en Taiwán, que es nuestro origen, vamos a decirlo, y donde fábrica tiene la matriz, estamos, vamos a decir, presentando y vendiendo varias soluciones a los clientes finales. Primero, en la compra de un vehículo puede ser con o sin batería. Hay una modalidad que es creo que la más interesante para el usuario de ahí, que es el formato de alquiler. Por X dinero al mes puedes alquilar una o dos baterías y esto te permite un intercambio sin fin de ellas. Cuando acudes a una estación de intercambio, ahora comentamos un poquito más este tema, a una estación de intercambio puedes meter la tuya descargada y sacar otra nueva y lo pones y sigue circulando. Hay una cosa muy particular de los vehículos de KIMCO y es que para cualquier tipo de compra o alquiler de batería está pensado para que el vehículo se pueda circular sin las baterías. Bueno, lógicamente no se puede circular sin las baterías. ¿Qué significa esto? Nuestro vehículo posee una batería central. Realmente las dos baterías externas siempre alimentan primero a la batería central. Y esta batería central, que no es extraíble, es la que alimenta el motor. Como tiene su propia capacitación, lo que hace es que aún sin ninguna de las dos baterías externas se pueda circular aproximadamente unos 25 kilómetros. Eso permite, por ejemplo, en un sitio remoto, llegar a un servicio oficial KIMCO, dejar las baterías para que haga una carga rápida de 1 hora, mientras poder seguir usando durante un tiempo limitado todavía el vehículo. Entendido, eso es muy interesante. Sí. Y como dices, hay modalidad de poder comprar la moto con la batería en propiedad, con la batería en alquiler.
¿Cuándo vamos a ver esto en España? Seguramente la gente que nos está viendo es lo que se pregunta, ¿no? Es el gran reto que tenemos y de hecho todo el proyecto europeo es casi yo diría el segundo o el tercer paso que tiene que dar la matriz, ¿no? Ahora mismo hay dos proyectos, bueno, ahora mismo los dos proyectos que se está ejecutando son importantes, que es la implantación en nuestro mercado de Taiwán, nuestro mercado de origen, la colaboración en B2B con empresas chinas para la implantación de sistema de flotas de vehículos de reparto y tenemos el reto también del siguiente paso del mercado indio, en el que tenemos un acuerdo que irá para uso compartido, que es un proyecto, un megaproyecto de muchísimos miles de unidades, y creo que posteriormente a eso, en cuanto a la realidad de nuestra capacidad de fabricación, pues empezaremos a hacer posiblemente su incursión en el mercado europeo. No tenemos fechas todavía, pero es posible que a lo largo de 2021-2022 podamos ver ya los primeros inicios. Perfecto. Hacemos una fotografía, tú que tienes esa información privilegiada sobre lo que está pasando en la parte oriental desde nuestra posición aquí en el sur de Europa. La revolución eléctrica en países como Taiwán, en países como en China, es que es difícil asimilar que, por ejemplo, en China hay casi 30 millones de vehículos a dos ruedas eléctricos moviéndose y en los que el Estado está teniendo una parte muy importante, ¿no?, de esta revolución. Muy importante. De hecho, yo creo que toda la revolución empezó realmente en China, no tanto en Taiwán, ni en Japón, ni en Singapur, sino realmente empezó en China. Aproximadamente hace unos 15 años China, digamos, dentro de su estrategia estatal de desarrollo económico, impulsó de una forma muy activa a las empresas de movilidad eléctrica. Hablo desde la batería hasta los vehículos en sí. Esto lo que ha generado es que hoy, bueno, ayer, mejor dicho, o el 2018, se haya vendido 36 millones de motos eléctricas. Cuando hablo de moto tenemos que ampliar un poco su semántica, pero en ningún caso estoy incluyendo ni a los patinetes ni a las bicicletas dentro de esta categoría. Eso ha hecho que, bueno, hoy China, es decir, lo primero que se vende a nivel población, a nivel de consumo de masa, es un vehículo eléctrico. Y de hecho, en este sentido, tiene un gran avance y está haciendo otra etapa más en cuanto a su desarrollo. Gracias a esta influencia, y yo diría que también debido a la magnitud de influencia que tiene China en todo el continente asiático o la plataforma del Pacífico, podemos decirlo, pues se ha extendido este uso de una manera más rápida de lo que creíamos. Siendo franco, yo creo que hace 7 años, cuando KYMCO creó esta división de vehículos no combustión, ni siquiera había una digamos, realidad del mercado. Y hablo de mercado local, donde tenemos mucha información, donde estamos muy implantados. En nuestro mercado local todavía no teníamos ni siquiera una intuición de cuál podría ser la realidad del mercado. El año pasado, en Taiwán, se vendieron 82.000 unidades de motos eléctricas. Dentro de un mercado de 1 millón de unidades anuales puede parecer poco. La realidad es que una gran masa de gente joven que accede por primera vez a un vehículo pequeño de movilidad personal urbana, en vez de una 125, hoy está eligiendo una moto eléctrica. Yo diría que en cuanto al tema eléctrico, de que todo el mundo estamos hablando, hay una parte que hemos visto en prácticamente todos los mercados y sí me gustaría destacarlo. Acabamos de hablar de mercados asiáticos. Hay una particularidad dentro del mercado asiático y es la enorme subvención y fuertísima subvención que da la Administración Central para fomentar el intercambio. Bueno, el intercambio no, el cambio de modelo de movilidad. En todos los países que hemos visto que haya triunfado el eléctrico, en sus inicios siempre ha intervenido esta subvención. Que luego se haya estabilizado o no es otra cuestión. Y esto es lo que ha hecho realmente que el mercado de Taiwán despegara, porque es decir, las subvenciones llegan hasta el 51% en cuanto al producto final y en baterías intercambiadores también subvencionan. Creo que esa parte es fundamental para poder proyectar una realidad, porque hoy por hoy en la compra en sí de un producto eléctrico comparando con combustión, posiblemente para el consumidor todavía es gravoso soportar esa tecnología de electricidad.
Perfecto. Sí. Es un matiz que es importante apuntarlo, muy importante. Porque es fundamental. ¿Dónde está la chispa o la palanca que hace que claro, esto se mueva, verdad? Claro. Perfecto. Y son motos, además, para que la gente se haga una idea, que en muchos casos hablamos de un motor de 800 vatios, de 1000 vatios, o sea, una unidad que te da 35, 40 kilómetros por hora máximo, pero que ya te sirve como solución de movilidad para tu día a día, ¿no? Quizá ahí está el secreto de este boom. Es decir, que la moto eléctrica y concretamente este scooter, digamos, económico, sobre el que Kymco, no sé si en esos mercados tiene oferta, por cierto, es muy adecuado para las necesidades de movilidad personal, como usted dice, de una persona joven, como estudiante, etcétera, ¿no? Claro, de hecho, es decir, está surgiendo, hacer una moto eléctrica requiere otra tecnología, no voy a decir más fácil, pero sí que hay muchos componentes que se pueden comprar. Es decir, hoy para ser un fabricante de vehículos eléctricos posiblemente tenemos mucha más facilidad que un fabricante de vehículo tradicional. Esto ha hecho que en esa voy a decir, potencia de bajo rango, quizás es la mejor forma de hablar, haya empezado a existir o han nacido muchas empresas nuevas. En cuanto a Kymco, nuestro proyecto es una gama más motociclística, si me permites la expresión, con lo cual nosotros arrancamos en torno a unos 2000 vatios a nivel de potencia hasta los 3000 y pico vatios. De esta forma, es decir, nosotros lo que ofrecemos sigue estando dentro de nuestro core, que es un scooter de gasolina o electricidad, pero sigue teniendo, digamos, unas prestaciones más allá de un patinete o un artilugio de movilidad personal. Perfecto, sí, esa es una pregunta que te quería hacer un poco hablando de mercado y de posicionamiento de Kymco. Es curioso como marcas asiáticas, en el mundo del automóvil, los coreanos, por decirlo de alguna manera, en el mundo de los scooters, quizá Kymco es el ejemplo paradigmático en España de cómo una marca oriental, que en principio tiene una imagen que puede estar un poco contaminada o perjudicada por el hecho de venir de Asia hace 25 o 30 años, acaba teniendo en tiempo récord una imagen de producto premium directamente o rozando el premium, ¿no? Y entiendo que vuestro objetivo es justamente marcar una barrera con ese tipo de producto, entre comillas, económico, barato, que es un poquito más precario en cuanto a prestaciones. Sin duda. Primero, con franqueza, es decir, no seremos competitivos en cuanto a precio en productos de muy baja gama o de baja gama. Eso lo tenemos clarísimo. Hoy es muy flexible y muy fácil fabricar ese tipo de productos. Y de hecho casi está al acceso de cualquiera. Prácticamente hoy se ha democratizado de esta forma. Entonces, si no mantenemos nuestro core o nuestra esencia en cuanto a nuestro know-how sobre cómo da de ser un vehículo y cómo se ha de comportar, realmente nuestra capacidad de competición en cuanto a coste, comparando ese producto, no seríamos significativos, ¿no? En el mercado europeo, creemos que el consumo va a ser bastante diferente de lo que es el mercado asiático. Primero, en cuanto a la movilidad urbana, las necesidades son diferentes. La masificación en cuanto a tema de espacio versus habitantes tampoco es tanta densidad, con lo cual va a llevar a un producto con un desarrollo quizás un poquito más de potencia, un poquito más de autonomía, un poquito más de comodidad y que tenga una cierta pertenencia, cierta presencia para, digamos, favorecer esa pertenencia, ¿no?, en propiedad. Sí. Perfecto. Y en este contexto tan efervescente y tan cambiante, motores térmicos, como dices, y según me estás contando, todavía todos estos retos, todas estas vallas que os plantea la legislación, estáis preparados para superarlas y continuar con él. No hay una fecha de caducidad por el momento. No hay una fecha de caducidad. De hecho, el Euro 5 y las siguientes dos etapas de ruido son barreras importantes a superar. Cierto también, creemos que en cuanto a motores de combustión, su vida aún se mantendrá durante un largo tiempo. Se irá reduciendo el mercado y esto empezará a verlo posiblemente dentro de unos años, pero también hay una realidad y es que esta barrera de acceso ya casi se ha cerrado. Va a ser muy difícil que veamos en el motor de combustión nuevos fabricantes que se incorporen al mercado, sino en todo caso sería retirada. Eso hará que dentro de lo que es la reducción de mercado, pues posiblemente nuestra competencia afloje a nivel general y dentro de esa exigencia de lo que supone fabricar una moto de combustión, pues podamos aspirar a un hueco todavía mayor de lo que tenemos hoy. Con lo cual, como la definición de nuestra propia palabra de crisis en chino, y es muy conocida aquí, es de cuando hay una crisis, un peligro también representa una oportunidad, ¿no? Y hay que enfocarlo así.
Perfecto. Es interesante eso, justamente, como el hecho de que la normativa se endurezca hace que menos sean capaces de cumplirla, ¿no? Y te genera cierta, digamos, exclusividad en determinados segmentos de mercado. Para ir terminando, entiendo que vuestro negocio base, que es el scooter, movilidad urbana, producto de rueda alta, sigue siendo, digamos, el producto estrella, es a donde hay más competencia. En ese sentido, ¿continuáis apostando por ese tipo de producto como producto estrella, donde competir, digamos, en el barro, en el mercado más agresivo, donde hay más competencia? Sí, lo seguiremos haciendo. De hecho, porque es curioso, si nosotros miramos el mercado tal como está compuesto a nivel de top 3, top 4, casi diríamos que el mercado español es un mercado de rueda alta. Tenemos a un modelo de la competencia de Honda y nuestro Agility City siempre en los primeros puestos del mercado, prácticamente siempre es el top 1, top 3 en la última década. Sin embargo, realmente un gran perfil o una gran masa de usuarios de convalidación, cuando compra su primer vehículo, no tiene muy bien en mente qué significa una rueda alta y la semántica que significa esta palabra. Con lo cual, lo que accede es un vehículo que le da una apariencia de estabilidad, que lo es por el propio principio físico, y también a nivel de coste, relación calidad-precio, lo percibe como más favorable. Y esto ha hecho que el mercado haya girado de una forma significativa hacia ese lado. Yo diría que es un segmento que está en crecimiento. Hoy, comparando con hace 3 años, hay más marcas que estamos participando y creo que es el segmento que más crecerá de aquí a unos años dentro del mercado español y estamos apostando activamente por ello. Perfecto, Carlos. Pues por mi parte creo que hemos hecho un repaso bastante exhaustivo a la actualidad del mercado y a los retos y toda la información de que dispones desde este punto privilegiado que es la dirección en Kinko España. Pues nada más, lo dicho, un placer conversar contigo. Igualmente. Y espero que tengamos más ocasiones para poder hacerlo en el futuro. Seguro que sí, el placer ha sido mío. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un placer.